Nunca pensé que viviría para ver el día en que una superpotencia se ve forzada a hacer lo único que una superpotencia nunca debe hacer: pedir ayuda a sus rivales mientras finge que no la necesita. Ese momento ha llegado. Estados Unidos está a punto de perder Venezuela. No a través de derrota militar, no a través de sanciones económicas que funcionen, sino a través del colapso sistemático de los mecanismos mismos que permitieron proyectar poder en primer lugar. Y la ironía estructural histórica es que este colapso no está sucediendo porque Venezuela sea fuerte. Está sucediendo porque Estados Unidos se ha vuelto dependiente de un sistema que ya no puede controlar. Déjame ser directo. Lo que estamos presenciando ahora en Venezuela no es una crisis regional. No se trata ni siquiera principalmente de petróleo. Es la grieta visible en la fundación de la hegemonía estadounidense. Y cuando miras de cerca esa grieta, ves tres nombres escritos en ella: Beijing, Moscú y Teherán. Esto no es moralidad, esto no es ideología, esta es la lógica de la supervivencia jugándose en tiempo real. Durante 40 años, Estados Unidos mantuvo control absoluto sobre Venezuela a través de un mecanismo simple: el dólar. Venezuela necesitaba dólares. La moneda de Venezuela era inútil. El petróleo de Venezuela se fijaba el precio en dólares. Estados Unidos controlaba el sistema bancario global a través del cual fluían esos dólares. Por lo tanto, Estados Unidos controlaba Venezuela. Era elegante, era estructural, no requería tropas, no requería invasión. Solo requería que el resto del mundo aceptara una verdad fundamental: no puede sobrevivir sin acceso al sistema financiero estadounidense. El gobierno venezolano entendía esto. Cada rival regional entendía esto. Cada banquero en Londres y Frankfurt entendía que el poder no estaba en las armas, el poder estaba en la arquitectura. Luego algo cambió. En 2023, Estados Unidos impuso su paquete de sanciones más severos sobre Venezuela desde la administración Trump. El objetivo era simple y explícito: asfixiar el régimen cortándolo de transacciones en dólares, destruir su capacidad de vender petróleo, forzar un colapso, forzar un cambio de régimen. Esto había funcionado antes, esto había funcionado con Irán, esto había funcionado con Corea del Norte, o al menos eso creían los planificadores estadounidenses. Pero Venezuela no colapsó. En su lugar sucedió algo más, algo que revela la debilidad estructural del poder estadounidense. Venezuela giró hacia el este, no en desesperación, no como último recurso, sino como una opción estratégica, deliberada, habilitada por rivales que habían pasado la última década preparándose exactamente para este momento. Para finales de 2024, Venezuela estaba vendiendo el 70% de su petróleo crudo a China, no con descuento, no bajo coacción, sino como parte de un acuerdo de asociación a largo plazo. El petróleo ya no se fijaba el precio principalmente en dólares, se fijaba en yuan. Se liquidaba a través de canales bancarios chinos. Ya no estaba sujeto a armatización financiera estadounidense. Estados Unidos había impuesto sanciones diseñadas para aislar Venezuela de la economía global. En su lugar, se había aislado a sí mismo del acceso al petróleo venezolano. Esto no es algo pequeño. Esto no es un retroceso regional. Esta es una inversión fundamental de cómo funciona el poder estadounidense. Y el hecho de que los formuladores de política estadounidenses solo ahora estén comenzando a entender esto es la parte más peligrosa de todo. Déjame explicar por qué sucedió esto. Porque requiere entender algo que la mayoría de los analistas estadounidenses se rehúsan a aceptar. Estados Unidos no tiene un problema de fortaleza en Venezuela. Tiene un problema estructural que recorre toda la fundación de su poder global. La hegemonía estadounidense fue construida en tres pilares. Los tres están bajo estrés. El primer pilar es el sistema petrodólares. Durante 50 años, el petróleo se fijaba exclusivamente en dólares. Cada nación que quería petróleo tenía que sostener dólares. Cada nación que tenía dólares tenía un incentivo de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. El sistema era autorrealizante. La demanda de dólares para comprar petróleo creaba demanda de tesoros estadounidenses.
La demanda de bonos del Tesoro estadounidense creaba la necesidad de que las naciones mantuvieran dólares como reservas. Esto es una estructura elegante, pero luego sucedió algo crucial. En 2022, Estados Unidos congeló 300.000 millones en reservas rusas, congeló activos, demostró que cualquier nación cuya moneda de reserva es controlada por una superpotencia que puede congelar tus activos a voluntad, necesita diversificarse lejos de esa superpotencia. Esto es estructural. No puede ser revertido por un nuevo presidente estadounidense. No puede ser revertido por una postura militar más fuerte. Solo puede acelerarse. Y aquí está lo que esto significa para Ucrania. A medida que la ventaja financiera estadounidense se debilita, la disposición estadounidense de gastar recursos ilimitados en guerras extranjeras se debilita también. El imperio se está secando, necesita preservar capital, necesita preservar credibilidad, necesita mostrar que el apoyo estadounidense aún significa algo. No puedes hacer eso desangrándote en Europa del Este. Déjame rastrear la lógica de cómo Estados Unidos llegó aquí. Después de que la Guerra Fría terminó, Estados Unidos hizo una elección, eligió unipolaridad, eligió mantener superioridad militar en todos lados, eligió expandir la OTAN, eligió rodear a Rusia, eligió tratar a China como una amenaza ascendente a contener. Estos no fueron errores, fueron las opciones lógicas de una superpotencia tratando de preservar su dominio, pero el dominio requiere recursos. Entonces Estados Unidos comenzó a imprimir dólares para pagar bases militares en todo el mundo. Cientos de ellas, miles de tropas, presupuestos de defensa enormes, guerras en Irak, Afganistán, Siria, armas para Taiwán, Japón, Corea del Sur, Filipinas. La factura se volvió astronómica y aquí está la trampa. Estados Unidos solo podía pagar esta factura porque el dólar era la moneda de reserva global, porque cada banco central del mundo tenía tesoros estadounidenses, porque el sistema petrodólares forzaba a los productores de petróleo a aceptar dólares. En otras palabras, Estados Unidos estaba financiando su propia contención de rivales, pidiendo prestado al mundo, usando su dominación financiera. Esto no es sostenible. En algún punto, y estamos alcanzando ese punto, el mundo se da cuenta de que prestar a un imperio que simultáneamente está tratando de contenerte no es un comercio rentable. Entonces el mundo deja de prestar o presta menos o demanda tasas de interés más altas. El rendimiento del Tesoro estadounidense sube, la deuda federal se vuelve más difícil de financiar y de repente el imperio tiene una opción: mantener gastos en dominio militar o mantener el sistema financiero funcionando. No puedes hacer ambas cosas. Esta es la limitación estructural que ahora vincula la política estadounidense. Esta es la razón por la cual Ucrania se está volviendo prescindible. No es por debilidad de voluntad, es por matemáticas. Las herramientas que construyeron la hegemonía estadounidense, el dólar, los tesoros, el sistema financiero, son ahora la soga apretándose alrededor de su cuello. En teoría realista clásica hay un concepto llamado poder relativo. No se trata de fortaleza absoluta, se trata de fortaleza relativa a tus competidores. Durante 30 años el poder relativo estadounidense fue abrumador. El militar estadounidense era más fuerte que los siguientes 10 militares combinados. La economía estadounidense era más grande que las siguientes 3 combinadas. El sistema financiero estadounidense era incontestable. Ahora esto está cambiando. La economía de China se está aproximando a niveles estadounidenses. La capacidad militar rusa ha demostrado ser más resiliente de lo esperado. Y más importante, el sur global, que incluye India, Brasil, Indonesia, Nigeria y docenas de otros, ya no está automáticamente del lado de Estados Unidos, porque la dominación estadounidense ya no garantiza su seguridad, de hecho, garantiza su subordinación. Cuando eres una potencia media, tu opción racional es alinearte con la potencia dominante solo si la potencia dominante puede protegerte de todas las amenazas. Pero cuando la potencia dominante está luchando por contener 2 potencias ascendentes simultáneamente, y cuando la potencia dominante podría usar armas financieras contra ti, la alineación se vuelve menos atractiva. Entonces se cubren, compran oro, comercian en monedas locales, profundizan lazos con China y Rusia, se unen a BRICS,
construyen sistemas de pago alternativos. Esto no es ideológico, es estratégico, es racional. Y lo que significa es que cada banco central del mundo solía sostener reservas en dólares. Esas reservas estarían estacionadas en bonos del Tesoro. Los pagos de intereses eran manejables porque el dólar era esencial. Pero cuando armamentizas el sistema de bonos del Tesoro, cuando congelas activos de Rusia, cuando restringes el acceso de Irán al sistema SWIFT, cuando amenazas a cualquier nación que comercia con tus enemigos, creas un incentivo para que cada nación reduzca su dependencia de tenencias de dólares. Hoy, bancos centrales alrededor del mundo se están diversificando lejos de reservas en dólares hacia oro, hacia arreglos bilaterales de moneda, hacia sistemas de pago alternativos. Cuanto más Estados Unidos confiaba en armamentización financiera, más rápida se volvía la éxodo. El régimen de sanciones en sí se suponía que era una herramienta de coerción, aislar una nación, cortar su acceso a la economía global, forzar cumplimiento. Pero cada vez que Estados Unidos imponía sanciones demostraba algo crucial. Estados Unidos estaba dispuesto a armamentizar el sistema. Y más importante, era posible sobrevivir fuera del sistema. Irán sobrevivió, Corea del Norte sobrevivió, Rusia se adaptó y encontró nuevos socios comerciales. Venezuela descubrió que China estaba dispuesta a absorber toda su producción de petróleo. Cada evasión de sanciones exitosa probó al siguiente objetivo que la resistencia era posible. Esto no es moralidad, esto no es ideología, esto es causa y efecto estructural. Las herramientas que construyeron el imperio son ahora la soga, apretándose alrededor de su cuello. Ahora, déjame explicar qué está sucediendo realmente en Venezuela en este momento y por qué China y Rusia lo están permitiendo desarrollarse de la manera que lo está haciendo. Estados Unidos espera que Venezuela se volverá inestable. Estados Unidos espera que la inestabilidad forzará una crisis. Estados Unidos espera que una crisis creará una oportunidad para cambio de régimen. Este es el manual estadounidense. Funcionó en Irak, funcionó en Libia, funcionó en Siria parcialmente. La suposición es que si puedes crear suficiente presión, algo se quiebra. Pero esto asume que los rivales son pasivos. Esto asume que los rivales no tienen sus propios planes estratégicos. Esto asume que los rivales no pueden preparar alternativas. China ha pasado los últimos 15 años posicionándose como el patrono no ideológico de naciones ricas en recursos. No le importa la política interna de Venezuela, no le importa la democracia o los derechos humanos. Le importa una cosa: acceso a petróleo a precios estables a través de relaciones comerciales predecibles. Estados Unidos, por contraste, ha dejado claro que le importan todas esas cosas cuando es conveniente. Impone sanciones a regímenes autoritarios, apoya operaciones de cambio de régimen, demanda reformas democráticas y luego inevitablemente se retira cuando se vuelve demasiado caro. El liderazgo de Venezuela entiende esta diferencia. Entiende que un trato con China es un trato permanente. Un trato con Estados Unidos es solo un trato hasta que las prioridades estadounidenses cambien. El papel de Rusia es diferente, pero igualmente estructural. Rusia no está en Venezuela para ganar. Rusia está allí para prevenir que Estados Unidos gane. Cada presencia militar rusa en Venezuela, cada asesor, cada sistema de armas, cada demostración de compromiso sirve un propósito singular: elevar el costo de la intervención estadounidense más allá de lo que la sociedad estadounidense está dispuesta a pagar. Esto no es agresión, esto no es imperialismo. Esta es la respuesta racional de una nación que entiende que su supervivencia depende de prevenir la hegemonía estadounidense en su propio vecindario. Rusia aprendió esta lección en los años 90 cuando Estados Unidos asumió que Rusia simplemente aceptaría la dominación estadounidense. Rusia decidió que esa lección no sería repetida. El papel de Irán es más pequeño pero significativo. Venezuela es un caso de prueba para la estrategia de supervivencia iraní. Irán ha estado bajo sanciones estadounidenses durante 40 años. Irán ha desarrollado la experiencia para navegar comercio internacional sin depender del sistema de dólares. Irán ahora está compartiendo esa experiencia con Venezuela. Irán está demostrando que hay formas de sobrevivir coerción estadounidense si tiene socios dispuestos a ayudar. La perspectiva crítica aquí es esta: ninguno de estos rivales está tratando de derrocar el poder estadounidense en Venezuela. No están tratando de imponer su propio sistema, simplemente están creando una alternativa
y están demostrando que la alternativa es viable. Desde la perspectiva de Estados Unidos, esto es una catástrofe, porque el poder estadounidense siempre fue predicado en la creencia de que no había alternativa. Lo que estamos viendo en Venezuela no es un evento aislado, es una manifestación visible de un cambio estructural mucho más profundo en el poder global. BRICS representa el desafío más significativo a la hegemonía estadounidense desde el fin de la Guerra Fría. Y quiero ser preciso sobre por qué BRICS no es una organización tratando de derrocar el sistema existente. Es una organización que está construyendo una alternativa a ese sistema. En 2024, BRICS desveló la capacidad del nuevo Banco de Desarrollo de emitir moneda. Esto no está haciendo titulares, esto no es dramático, pero es estructuralmente decisivo. Significa que las naciones ahora pueden conducir financiamiento de infraestructura a gran escala sin depender del dólar. Significa que las naciones pueden comerciar entre sí sin encaminar transacciones a través del sistema bancario estadounidense. La Organización de Cooperación de Shanghái se ha expandido significativamente. Ahora incluye naciones que representan casi un cuarto del PIB global. Más importante, incluye cada productor de energía importante en Eurasia: petróleo de Rusia, gas natural de Asia Central, productos refinados de China. Todo esto ahora puede ser comerciado a través de arreglos bilaterales que evitan completamente el dólar. Los bancos centrales están acumulando oro a tasas históricamente altas. Esto no es accidental. Se están preparando para un mundo en el cual el dólar ya no es la moneda de reserva universal. Entienden que el sistema petrodólares está terminando. Están posicionándose para lo que viene después. Y Venezuela es simplemente el lugar donde este cambio se vuelve visible, porque Venezuela es una prueba. ¿Puede una nación sobrevivir sanciones estadounidenses si tiene acceso a socios comerciales alternativos? La respuesta es sí. ¿Puede un productor mayor de petróleo funcionar fuera del sistema de dólares? La respuesta es sí. ¿Puede el sistema internacional funcionar sin hegemonía financiera estadounidense? La respuesta es sí. Cada alternativa exitosa demuestra la viabilidad de la siguiente alternativa. Quiero definir un término precisamente porque es crucial para entender qué está sucediendo. Liquidación imperial no es colapso, no es derrota en guerra, no es un momento dramático donde el poder de repente desaparece. Liquidación imperial es el proceso gradual a través del cual un imperio pierde la capacidad de imponer unilateralmente su voluntad. Sucede cuando los rivales ya no creen que la resistencia es feudal. Sucede cuando alternativas se vuelven disponibles. Sucede cuando los costos de mantener dominio exceden los recursos disponibles para pagar esos costos. Esto es lo que está sucediendo con Venezuela. Y más ampliamente, esto es lo que está sucediendo a la hegemonía estadounidense. El momento crítico llega cuando el imperio es forzado a negociar desde debilidad en lugar de fortaleza. Este momento se aproxima. Dentro de los próximos 5 a 10 años, Estados Unidos enfrentará una opción que no ha tenido que hacer desde los años 30. Acomodar potencias rivales como actores legítimos con esferas de influencia u otro, intentar mantener dominio global a costos que son insostenibles. Venezuela representa esta opción en miniatura. Estados Unidos puede continuar imponiendo sanciones, pero esas sanciones ya no son coercitivas, son simplemente expresiones de frustración. Venezuela ha encontrado alternativas. La única forma en que Estados Unidos podría forzar a Venezuela de vuelta a la sumisión sería a través de intervención militar. E intervención militar no es posible sin aceptar pérdidas en cada otra región donde el poder estadounidense es contestado. Esto no es un fracaso moral, esto no es un error de política. Esto es estructural. Cuando construyes un imperio en ventaja financiera y rivales construyen alternativas a ese sistema financiero, el imperio pierde su herramienta primaria de control. La ironía más profunda es que los formuladores de política estadounidenses aún creen que tienen opciones, aún creen que las sanciones están funcionando, aún creen que el régimen de sanciones es sostenible. No entienden que cada sanción impuesta a Rusia aceleró la desdolarización.
Cada restricción colocada en Irán demostró que la supervivencia fuera del sistema estadounidense era posible. Cada congelación amenazada de activos convenció a cada banco central del mundo que el dólar era un pasivo, no un activo. Estados Unidos no está siendo derrotado, está siendo evitado. Y eso es mucho más peligroso porque no puedes responder a ser evitado con las mismas herramientas que usas para derrotar enemigos. Solo puedes responder aceptando que el mundo ha cambiado. Mira la trayectoria del Imperio Británico. Gran Bretaña mantuvo su dominio global durante 2 siglos a través de ventaja financiera. La libra esterlina era la moneda de reserva del mundo. Londres era el centro de la financiación global. Naciones que querían acceso a crédito, a comercio, a estabilidad, necesitaban mantener buenas relaciones con Gran Bretaña. Y luego Gran Bretaña perdió la capacidad de imponer ese sistema. No a través de derrota militar, no a través de un colapso dramático, sino a través de la lenta realización por potencias rivales que alternativas estaban disponibles. El dólar reemplazó la libra. América reemplazó Gran Bretaña. El proceso tomó décadas, pero era inevitable una vez que la fundación estructural comenzó a agrietarse. Ahora estamos viendo a América experimentar lo que Gran Bretaña experimentó hace un siglo. La única diferencia es que la transición está sucediendo más rápido porque las herramientas de vigilancia financiera y sistemas de pago alternativos son más sofisticadas ahora. En lugar de tomar 70 años, la transición puede tomar 20. Esto no es el fin, es el comienzo de una nueva era. En Venezuela, China mira y calcula. En Venezuela, Rusia actúa y demuestra. En Venezuela, Irán comparte su experiencia en evasión de sanciones. Y en Washington, los formuladores de política creen que aún están imponiendo costos en sus enemigos. No lo están, simplemente están acelerando la partida del mundo de un sistema que ya no pueden controlar. Esta es la lógica de la supervivencia, esta es la ley de la política de poder. Así es como los imperios liquidan su dominio, no a través de derrota dramática, sino a través de la lenta realización que las herramientas de control se han vuelto inefectivas. Si entiendes las fuerzas estructurales que he esbozado aquí, la fragilidad del sistema petrodólares, la viabilidad de alternativas, los incentivos racionales impulsando el cambio, entonces entiendes que lo que está sucediendo en Venezuela no es una anomalía, es el futuro. Y cuanto antes los formuladores de política estadounidenses acepten esto, más pronto pueden comenzar a navegar un mundo en el cual no son omnipotentes, sino meramente una gran potencia entre varias. Punto destacado. La liquidación imperial de Estados Unidos en Venezuela no ocurre a través de derrota militar o fracaso de sanciones económicas funcionales, sino a través del colapso sistemático de los mecanismos estructurales mismos que permitieron la proyección de poder. Específicamente el sistema petrodólares, donde durante 50 años el petróleo se fijaba exclusivamente en dólares, creando demanda automática de moneda estadounidense que obligaba a naciones a mantener reservas en tesoros estadounidenses. Un sistema que comenzó a desmoronarse irreversiblemente en 2022, cuando Estados Unidos congeló 300.000 millones en reservas rusas, demostrando que cualquier nación cuya moneda de reserva es controlada por una superpotencia que puede congelar activos, a voluntad necesita diversificarse lejos de esa superpotencia. Una realización estructural que ahora impulsa a cada banco central mundial a acumular oro, reducir reservas en dólares e integrarse a sistemas alternativos como BRICS, Shanghai Cooperation Organization y sistemas de pago independientes del dólar, mientras Venezuela se convierte en el caso de prueba visible, demostrando que una nación puede sobrevivir sanciones estadounidenses si tiene socios comerciales alternativos dispuestos a absorber su producción de petróleo pagado en yuan a través de canales bancarios chinos, revelando que el imperio estadounidense, construido sobre la suposición de que no había alternativa, ahora enfrenta una realidad donde China proporciona patronazgo no ideológico a productores de recursos. Rusia eleva costos de intervención mediante presencia militar y disuasión, e Irán comparte 40 años de experiencia en supervivencia bajo sanciones
juntos demostrando que alternativas son viables y que los rivales ya no creen que la resistencia es feudal, creando una transición hegemónica históricamente rápida, donde el dólar, que alguna vez fue moneda de reserva universal, está siendo evitado en favor de arreglos bilaterales, oro y monedas alternativas, similar a cómo la libra esterlina fue reemplazada por el dólar hace un siglo, pero ahora ocurriendo en 20 años en lugar de 70 por sofisticación de herramientas financieras modernas, reflejando que Estados Unidos no está siendo derrotado, sino evitado, lo cual es más peligroso porque no puede responderse con herramientas diseñadas para derrotar enemigos, sino solo aceptando que el mundo ha cambiado fundamentalmente.